misericordia tuya, que demuestras, que brindas, que otorgas a nosotros, a quienes no la merecemos, Señor. Hoy pedimos que esa misericordia sea abundante, que nos permita, Señor, entender las maravillas de tu palabra, que podamos encontrar esperanza y caminar llenos de aquella esperanza, Señor, que nos permita un día encontrarnos cara a cara contigo, Señor. Danos tu bendición, por favor. Bendice a cada persona que está aquí. Abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, encontrar esa verdad y esa esperanza que necesitamos para estos días, estos momentos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús y por la gloria de nuestro Salvador, oramos todos. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 9. Es un pasaje que muchos de ustedes, 6 al 12 en realidad, un pasaje que muchos de ustedes lo conocen. Vamos a leerlo rápidamente y luego entramos en el texto para una corta reflexión de lo que encontramos en este pasaje. El versículo 6 comienza diciendo: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, versículo 8, lo siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta parte de la Biblia, queridos amigos, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, en la forma como está escrito aquí en la palabra de Dios, está en el medio de dos eventos que nos sirve conocer de qué se trata. El capítulo 12 y 13, que está antes del 14, habla acerca de la persecución que existirá en los últimos días. Estamos hablando, cuando hablamos de últimos días, nos referimos a los días antes del fin del mundo, antes de la venida de Cristo, antes de la venida del Salvador. 12 y 13 hablan de esa persecución que existirá antes de esos días. El capítulo 14, especialmente la sección que leímos desde el versículo 1 al 12, específicamente al 13 en realidad, habla acerca de este pasaje que vamos a estudiar un poquito más, y luego el final del capítulo 14 básicamente habla de cosecha. El pasaje que acabamos de leer está entonces entre la persecución que existirá al final de los días y la cosecha que existirá antes de la venida de Cristo. Jesucristo viene por aquellos que son cosechados al final de los días. Este pasaje está dentro de estos dos, lo cual nos indica que lo que sucede dentro de este mensaje, que es conocido como el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje determinante que permite ser escogidos en el momento de la cosecha, recibir al que viene o para huir del que viene. Solamente hay dos opciones, solamente existen dos grupos. Aquel grupo que recibe al Creador, al Hijo de Dios, y le dice: aquí está nuestro rey, lo hemos estado esperando. Y el otro grupo: a las rocas, cáiganos encima y ocúltenos de aquel que viene en las nubes. Dos grupos. ¿Cómo se definen esos dos grupos? ¿Cómo se polarizan? ¿Cómo se dividen esos dos grupos? Aquí está. El mensaje de los tres ángeles es la razón cómo este grupo será polarizado, será dividido, cómo será que ellos toman esa decisión. Vamos al texto ahora sí, con eso en nuestra mente, ese contexto en nuestras mentes. Comienza diciendo que hay un ángel que es visto. Y obviamente el libro de Apocalipsis es un libro de simbología. Hay mucho aquí en el libro de Apocalipsis que
no debemos tomarlo literalmente, sino que debemos interpretar la simbología. Y yo voy a ir directamente a lo que significan los símbolos, porque no tenemos tiempo de ir uno por uno y analizar cómo es que entendemos que un ángel no es necesariamente un ser angelical, sino la palabra en el griego significa mensajero, es alguien que lleva un mensaje, y eso tiene que ver justamente con el mensaje que va a ser entregado. Y dice el versículo 6 que este mensaje que el mensajero entregará será un mensaje universal. Lo dice al decir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. O sea, todo el mundo va a escuchar este mensaje. ¿Qué es lo que este mensajero lleva a entregar al mundo? El versículo 6 nos contesta esa pregunta y nos dice que es el evangelio eterno. Para saber de lo que se trata el mensaje de los tres ángeles, tenemos que nosotros todos conocer, saber de memoria el evangelio eterno. El evangelio eterno simplemente es las buenas nuevas. La próxima vez que alguien le pregunte qué es el evangelio eterno, usted ya sabe, las buenas nuevas de salvación. Ahora, estas buenas nuevas de salvación fueron dadas, fueron necesarias debido a la caída del ser humano. Cuando hablamos de la caída del ser humano, necesitamos nosotros llevar nuestra atención al primer libro de la Biblia. Del último libro de la Biblia, nos pasamos al primer libro de la Biblia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 3 de Génesis encontramos la caída de los primeros habitantes de este mundo, nuestros primeros padres, diríamos. Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, desobedecieron a Dios y el resultado de eso fue la caída del ser humano. Ese evangelio eterno del cual menciona el primer ángel es la solución para esa caída. Porque la Biblia dice que siendo que caímos en pecado, sería en esta ocasión, siendo que caímos en pecado, nosotros merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que nosotros muramos, porque nosotros fuimos creados para vivir. Entonces Dios creó este plan para salvarnos de la muerte. Ese plan se llama Evangelio Eterno. Otra vez, el Evangelio Eterno son las buenas nuevas de salvación que son dadas para resolver el problema que trajeron la caída de nuestros primeros padres. Este Evangelio tiene que ser antes de que haya la cosecha. Este Evangelio tiene que ser predicado en cada rincón del mundo. En todo el mundo tienen que saberlo. Ahora, dentro de ese Evangelio que tiene que ver con un Salvador, que tiene que ver con un problema que el Salvador viene a resolver, es el pecado, hay un mensaje específico, un llamado de advertencia que es dado por el primer ángel. Y ese llamado empieza donde dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra temed aquí en el griego es la palabra fobea. La palabra fobea es la palabra donde tenemos nosotros la palabra en español fobia. Ustedes saben qué significa fobia, ¿verdad? Alguien aquí le teme a las arañas. Aquí le teme al estar encerrados en en espacios reducidos. Aracnofobia, temerle a las arañas. O claustrofobia, es temerle a los lugares encerrados. Esta palabra fobia acarrea sentimientos negativos porque tiene que ver con cosas que nosotros tememos y nos causa malestar, dolor y sufrimiento. Pero en el griego, la palabra fobea no siempre tiene connotaciones negativas, también tiene connotaciones positivas. Una de ellas es que también se puede traducir como reverencia. Entonces, cuando el primer ángel dice que nosotros debemos temer a Dios, no necesariamente se refiere de huirle, de escondernos, de irnos lejos de Dios, sino que tiene que ver con reverenciar a Dios, respetar, obedecer a Dios. Temer a Dios entonces es reverenciar a Dios. En otras palabras, el primer ángel está diciendo: es tiempo de que antes de la cosecha, aquellos que son redimidos por Dios, que están listos para ser salvados por aquel que viene, tienen que vivir una vida de reverencia a Dios. Ahora quiero que vean
los autores hebreos, ellos escribían una idea dos veces, se llama paralelismo en el estudio bíblico, y lo que hacen ellos con este paralelismo es que tienen dos líneas y la segunda línea simplemente sirve para entender la primera línea, se llama paralelismo. Entonces aquí hay un paralelismo en este texto. La primera línea es temer a Dios y darle la gloria, que la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, reverenciar a Dios, juicio. La segunda línea es aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, adora a Dios por creación. Quiero que noten el paralelismo. Temer a Dios, juicio, paralelo a adora a Dios, creación. Quiero que se den cuenta que las palabras están paralelas. Temer a Dios es adorar a Dios, así como el juicio de Dios tiene que ver o le corresponde a Dios porque Él es creador. Quiero que noten también, y estamos estudiando la Biblia aquí por si acaso, por si no se han dado cuenta, me gusta estudiar la Biblia y quiero que ustedes les guste estudiar la Biblia de tal manera que vean lo maravilloso que es buscar la voluntad de Dios en su palabra. Les decía que este es un paralelo y este paralelo nos lleva a buscar algo más de información en el resto de la Biblia. No tenemos tiempo de ir en todos los versículos, pero ustedes saben que la Biblia al mencionar en este versículo 1, en el versículo 6, perdón, al mencionar el cielo, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, eso debe llamar a nuestra mente lo que sucedió al principio, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios es introducido por Moisés como el creador, sin dar explicaciones, sin tratar de justificar nada. Moisés simplemente dice, Elohim, Dios es el creador. Ahora, Juan, quien escribió el libro Apocalipsis, usa esta información para decir, porque la razón por la que Dios es creador le da a él la autoridad, la obligación, el derecho juzgar al mundo. Esto es bien importante porque el primer ángel está dándonos esta información porque él quiere que cuando la cosecha venga, nosotros estemos listos. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos reverenciando a Dios por el juicio, porque él es creador. ¿Qué sucede esto en Génesis capítulo 1 y 2? Identificando a Dios como creador. Moisés escribe más adelante, en el siguiente libro, él escribe nuevamente una referencia a ese Génesis capítulo 1 y 2, que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Ustedes lo pueden, anótenlo y luego lo buscan. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 ahí encontramos la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, escrito por el mismo dedo de Dios. En esos 10 mandamientos, el corazón de los 10 mandamientos hace nuevamente referencia a lo que dice en Génesis capítulo 1 y 2 y a lo que está repitiendo aquí en Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuál es ese corazón de la ley de Dios? Es los versículos 8 al 11. Es el mandamiento número, ¿qué número dicen? Los estoy viendo, digan, déjenme ver con las manos. ¿Qué número es ese? ¿Qué número de mandamiento estamos hablando? El corazón de la Biblia, el cuarto mandamiento. Eso, le escuché, hermana, gracias. El cuarto mandamiento es el corazón de la ley de Dios. Ese cuarto mandamiento nuevamente nos envía al mismo lugar donde nos está enviando Apocalipsis, que es capítulo 1 y 2. Ahora, escuchen, hermanos. Cuando Juan nos dice, recuerden que el mensaje del primer ángel es temer a Dios porque juicio y adorar a Dios porque Él es el creador, lo que en realidad nos está diciendo es, hay un creador en su autoridad y majestad escogió para que aquellos que van a pasar la cosecha de una manera positiva sepan tomar la decisión de los días. El mensaje del primer ángel, queridos amigos, espero que me estén siguiendo, es simplemente, escuchen, que al final de los días, cuando el evangelio eterno, y recuerden que el evangelio eterno tiene que ver con temer a Dios por el juicio y adorar a Dios por creación, nos lleve nuevamente a lo
que Dios siempre tuvo como plan para sus hijos. ¿Qué es eso? Que lo adoremos como creador. Dios del universo, ser más poderoso y más sabio del universo, antes de que nosotros pudiéramos incluso mover un dedo, o sea, cansarnos, Él asignó un día específico para que aquellos que lo adoren y le teman, lo alaben. ¿Cuál es ese día? Ustedes tienen que buscar en el texto. Crean a la Biblia, no a mí. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, nos hace referencia a ese día de Génesis capítulo 1 y 2, y se van a dar cuenta que ese día no es otro más que el séptimo día de la semana. Dios lo asignó así. Y es así como es que este día se convierte en parte de la decisión que aquellos que viven en los últimos días tendrán que tomar para definir a qué grupo pertenecen. Esto es alistándonos para la cosecha que existirá en el capítulo 14 de Apocalipsis y versículos 14 en adelante. Cuando la cosecha llegue, cuando el campesino cosecha, él no cosecha cuando está recién sembrado, no cosecha cuando está verde. El campesino cosecha cuando todo está listo para ser cosechado. Así que antes de que lleguemos a la cosecha, ya la gente debe tomar la decisión. ¿Cómo la toma? El primer ángel dice, temed Dios por juicio, adorar a Dios por creación. Y ahí es donde entra este día precioso que Dios, no una iglesia, no un pastor, no un grupo de personas, Dios separó que ese día el pueblo, aquellos que van a ser cosechados para vivir por la eternidad, aquellos que elegirán amar a su creador, adorarán en ese día. Es la idea de Dios, y Dios nunca se ha equivocado, queridos hermanos. Nunca Dios se ha equivocado, nunca se equivocará. Dios es omnisciente, que significa Él conoce todo, Él es poderoso, Él puede hacerlo todo. Entonces, esta es la idea de Dios, no es nuestra. El texto nos lleva a pensar esto. ¿Por qué esto es importante? Porque viene un segundo mensaje. Y quiero que noten y recuerden que estamos yendo bien rápido y vamos a ir no tan profundamente porque yo solamente quiero incentivarlos a que estudien un poco más esto. En el versículo 8 dice, otro ángel. Primer ángel, otro ángel. Entonces, este es el segundo ángel. Pero noten que dice aquí el texto, siguió. ¿Por qué es que Juan se toma el tiempo para decir, lo siguió? Puede ser, tal vez, que es porque el segundo ángel no va a llevar el mensaje que el segundo ángel que trae hasta que el mensaje del primer ángel sea entregado. Palabras, para ponerlo más claro. El mensaje del segundo ángel va a ser recibido positivamente por aquellos que ya hayan recibido positivamente el primer. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿No? Ya mismo termino. Solamente me faltan 10, 11 minutos y terminamos. Así que concéntrense, por favor. Voy a rápido y luego ustedes verán cómo explican todo esto. El ángel lo siguió. No sigue al otro. El segundo ángel viene después del primer ángel. No va a ir antes, porque la decisión que usted tome basado en el mensaje del primer ángel lo definirá. En ese momento lo define. Diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. ¿Esto suena positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Positivo. Una nación, fornicación, negativo en realidad. Es algo negativo que una nación por fornicación. Eso está hablando de algo negativo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Ahora viene, recuerden que dice temer por el juicio. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo de amor. La justicia de Dios no trabaja aparte del amor de Dios. En Dios, la justicia de Dios y el amor se encuentran en una manera perfecta. No hay forma de separar
la justicia del amor en la persona de Dios. No hay forma. Estas dos cosas van juntas. Cuando el amor sobresale y se habla del amor, no se puede no dejar hablar de justicia. Y de eso se trata el mensaje de los tres ángeles. El segundo ángel entonces dice que Babilonia ha caído. No podemos tomar esto literalmente porque estamos hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de simbología, como habíamos dicho antes. Cuando usted estudia qué es lo que significa Babilonia, usted nuevamente va a ser mandado al primer libro de la Biblia. Empieza esta palabra Babilonia y empieza alrededor de una ciudad, de una torre, que es conocida como la Torre de Babel. ¿Qué sucedió allí? Hubo confusión. Babilonia de ese momento en adelante pasó a ser un lugar que describe, una palabra que describe confusión. ¿Qué es lo que cae entonces? Babilonia en realidad es un sistema religioso. Quiere decir que este grupo que representa a Babilonia dice adorar a Dios, dice alabar a Cristo, dice el nombre de Jesús. Es más, lo llama a Jesús Señor. Pero ustedes saben que el mismo Jesús dijo que al final de los días habrán personas que lo llamarán Señor, Señor, y Él les dirá a ellos palabras más graves que nadie quiere escuchar, que Dios le diga a usted, yo no te conozco. Eso es lo que sucede. Y recuerden que estas personas que Jesucristo, a cual Jesucristo les habla, son personas que le dicen Señor. Eso quiere decir, queridos hermanos, hermanas, amigos, que el hecho de que yo le diga Dios o Señor no hace que yo sea en realidad un ferviente seguidor de Dios. Es más, cualquiera puede orar. Yo puedo dedicar 10,000 días orando, no cambiar. La oración no trabaja sola. La oración necesita ir de la mano con adoración para que haya transformación. ¿Repita eso? La oración tiene que ir de la mano con la oración para que exista transformación en mi corazón. Dios quiere cambiar mi corazón porque es allí donde el problema está. Una vez que Dios me cambia internamente, entonces todo lo demás será cambiado, todo lo externo será cambiado, pero Dios quiere mi corazón. Por eso es que la Biblia dice que Dios ve el corazón. Y algunas personas utilizan ese versículo para justificarse de lo que hacen externamente. No, eso en realidad trae juicio a uno mismo, el utilizarlo mal a ese versículo. Dios quiere nuestro corazón, quiere decir que Dios quiere cambiar ese corazón. Dios ve solamente el corazón. Eso en realidad no es buenas noticias para nosotros porque nuestro corazón es corrupto. Entonces necesitamos un corazón que sea cambiado por este Dios creador. El mensaje del segundo ángel entonces nos llama ahora a identificar a este grupo que parece ser. ¿Qué es lo que hace? La palabra fuerte aquí es fornicación. Ya me quedan solamente 7 minutos. La palabra fuerte aquí es fornicación. Ustedes saben cuán grave esa palabra, incluso ahora, sobre todo en mi contexto donde yo nací, yo soy ecuatoriano. Hablar de fornicación no era permitido a los niños, a los jóvenes. Uno puede hablar abiertamente de eso. La Biblia habla de esa palabra. ¿Qué quiere decir fornicación? Fornicación es, sobre todo, este tipo de fornicación ilegal o negativa del cual habla aquí. Quiere decir alguien fiel a un vínculo matrimonial. La Biblia habla, la iglesia de Dios es la esposa del Cordero. Matrimonio. Eso quiere decir que aquella que fue llamada para ser la esposa del Cordero fue infiel. Por eso es que habla de fornicación, porque esta mujer que era escogida para ser la esposa del Cordero de Dios decidió con otro, no su creador. Pero recuerden que el segundo ángel viene después del primero. Entonces, ¿cuál es esa cosa específica que la esposa, la llamada a ser esposa de Dios, hizo que la hace fornicar? Tiene que ver con el mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Adora a Dios por creación. Esa esposa que fue escogida para ser esposa del Cordero de Dios decidió no a Dios por juicio, no adorar a Dios creador. ¿Dónde se ve eso? ¿Quién no va a adorar a Dios por creador? Muchísimas personas.
¿Cómo pasa esto? Voluntariamente y conscientemente negando lo que Dios ha puesto a un lado, separado, esa marca de creación. No tengo tiempo para llevarlos más allá, pero espero que ustedes sigan indagando en esto y dicen, ok, ¿cuál fue esa marca, esa señal que Dios separó para que lo identifique a Él como Dios? ¿Cuál es esa? Les dejo de tarea para que ustedes estudien. Luego de eso, entonces, versículo 9 dice, con esto vamos a terminar. Y un tercer ángel, ¿cuál es la siguiente palabra que viene? ¿Qué dice? Siguió. O sea que el tercer ángel no va a salir y no va a dar voz ni su mensaje hasta que el primer ángel no haya hecho y usted haya tomado su decisión y hasta que el segundo ángel no haya salido y haya regado ese mensaje que el segundo ángel tiene. El tercer ángel viene después entonces del primero y del segundo, no en el medio, no después, viene después del segundo. Tenemos solamente 4 minutos, así que vamos más rápido, vamos más rápido. Dice así, el mensaje que lleva el mensajero. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y el del Cordero. Quiero que tomen nota de esto. El amor de Dios nunca se puede separar de la justicia de Dios. ¿Cómo es que la justicia de Dios viene sobre las personas que Dios mismo creó? ¿Cómo puedo concebir eso? Dios nos ama tanto, amigos. Dios nos ama tanto que Él nunca va a ir en contra de nuestros propios designios. Y es por eso que lo que pasa en el versículo 9, en el tercer mensaje o el mensaje del tercer ángel, viene después del primero, viene después del segundo. Y recuerden que el capítulo 14 está después de la persecución. ¿Quiénes son perseguidos? Aquellos que han sido fieles a Dios, aquellos que han caminado con Dios, aquellos que han seguido al Cordero donde quiera que el Cordero iba. ¿Por qué lo seguían? Porque ellos han tomado una decisión de pertenecer al Cordero de Dios. No importa lo que la mayoría diga, no importa lo que el mundo diga. El mensaje del tercer ángel. Quiero orar esta noche, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, de que no sea un mensaje del cual usted tenga que preocuparse. Yo pido a Dios esta noche, amigos, del que el mensaje del tercer ángel usted ni siquiera lo lea. No se preocupe. Si usted se preocupa del mensaje del primer ángel, de aceptar ese mensaje y de ser fiel a ese mensaje, usted no tiene que preocuparse del segundo, no tiene que preocuparse del tercero, porque el primero lo marcará como parte de aquellos que le dirán al Dios que viene en medio de sus ángeles: he aquí nuestro Dios, he aquí nuestro Rey, lo hemos estado esperando. Queridos hermanos, me falta un minuto, me queda un minuto. Yo sé que hablé muy rápido, disculpen, pero me dieron solamente 30 minutos y yo aprovecho los 30 minutos. Queridos hermanos, antes de que oremos, yo creo que tengo que orar después, no me acuerdo cómo va el programa, pero quería invitarnos, porque no se puede simplemente decir estas cosas y no tomar decisión. Esto es importante, porque no sabemos si nuestro Rey viene esta noche, no sabemos si nuestro Rey viene mañana. ¿Qué tal si viene mañana en la mañana y yo no he hecho un compromiso con Él? Entonces yo no sé quién está aquí, yo no conozco más que a 2 o 3 personas aquí. Pero lo que yo sí sé, querido hermano, querida amiga, querida hermana, es que la decisión de seguir al Cordero de Dios no es una decisión que la podemos dejar para mañana. El mensaje del primer ángel fue entregado a usted el día de hoy. Y este día es cuando usted tiene que tomar su decisión de aceptarlo o rechazarlo. Y si lo acepta, entonces usted será marcado para la cosecha bendita de ese Señor, de ese Dios que vendrá por usted. ¿Cuándo debe tomar esa decisión? Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día
cuando el Espíritu de Dios lo está llamando, a aceptar el llamado a ser parte de su redil. Que Dios lo bendiga y le permita tomar una decisión positiva, seguir al Dios que todo lo puede y al Dios que está listo para salvarlo el día de hoy. Bendiciones.